El trágico suceso del Titanic, aquel barco mítico que se hundió en abril de 1912, parece generar un sinfín de mitos y tragedias que llegan hasta nuestros días. Incluso, ni siquiera después de haber pasado más de un siglo desde su hundimiento, los hechos que se relacionan con este buque dejan de sorprendernos. Recientemente, el mundo entero se ha fascinado y conmocionado con lo ocurrido con el sumergible de nombre Titán, un mini submarino experimental operado por la empresa OceanGate que exploraba la zona del hundimiento del Titanic, a 3.800 metros bajo el mar. Este sumergible desapareció en aguas internacionales en la zona septentrional del Océano Atlántico a tan solo 400 millas náuticas de la costa de Terranova en Canadá. Ese 18 de junio de 2023, una vez el sumergible empezó a descender, la comunicación se perdió 1 hora y 45 minutos después de haberse sumergido, lo que prendió las alarmas, ya que según las estimaciones, Titán solo contaba con pocas horas de oxígeno, de 70 a 96, poniendo un cronómetro sobre la vida de cada uno de sus tripulantes, a quienes se les agotaba el tiempo, ya que para el 22 de junio de 2023 ya no tendrían oportunidad de sobrevivir. 5 intrépidos aventureros se habían embarcado en esta arriesgada expedición, ansiosos por desvelar los secretos ocultos del legendario naufragio. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Entre ellos se encontraba Hamish Harding, empresario, aventurero y propietario de Action Aviation, conocido por su récord mundial de circunnavegación polar y por haber viajado al espacio y explorado el Challenger Deep. Paul Henry Nargeolet, experimentado buzo del Titanic y excomandante de la Armada Francesa, también formaba parte del grupo. Shahzada y Sulaiman Dawood, destacados empresarios pakistaníes en Dawood Hercules Corporation, y Stockton Rush, CEO de OceanGate y experimentado piloto y buzo, complementaban este equipo. Envolviéndose en esta intrépida aventura, estos valientes no podían siquiera vislumbrar la oscura tragedia que les esperaba, conscientes de los riesgos y los peligros, pero sin imaginar jamás la crudeza del destino que les aguardaba. El Titán, su único medio de transporte, se convirtió en un billete de ida sin retorno, un camino sin regreso hacia la pérdida y la incertidumbre. Pasaron más de 5 días desde entonces y absolutamente nada se supo de ellos, ni siquiera el destino de su intrépida tripulación. A medida que las esperanzas de un rescate exitoso se desvanecían y los equipos de búsqueda se esforzaban por encontrar pistas, varias teorías se barajaban en el mundo de la investigación submarina. Una de ellas sugería que el submarino Titán podría haber quedado atrapado en una red de pesca y escombros en la zona. Esta explicación planteaba la posibilidad de que el sistema de emergencia no se activara correctamente debido a la obstrucción. Otra teoría apuntaba hacia un posible fallo técnico. Los expertos especulaban que el submarino podría haber experimentado un problema en sus sistemas eléctricos o en las baterías, lo que habría dejado inutilizados los 4 propulsores de la nave. En este escenario, los sistemas de rescate y reflotación no habrían podido ser activados, dejando al Titán atrapado en el fondo marino. A medida que el tiempo transcurría y las posibilidades de supervivencia disminuían, una teoría aún más perturbadora empezó a ganar fuerza. Surgió la hipótesis de que el submarino Titán pudo haber sufrido una implosión, lo que habría resultado en la muerte instantánea de sus ocupantes y la desaparición completa de sus cuerpos. Otra hipótesis planteaba la intervención humana en la desaparición del Titán. Según esta teoría, un grupo desconocido y poderoso podría haber saboteado el submarino. Recordemos que los tripulantes no eran simples personas del común, todos ellos eran millonarios con altas influencias dentro de la sociedad y muchos tenían relaciones políticas. Quizás no era del todo cierto de que el viaje era por mero entretenimiento. Puede ser que su objetivo era ocultar algún secreto relacionado con los restos del Titanic. Esta teoría
conlleva la sospecha de una posible conspiración y la desaparición de los aventureros como parte de un plan cuidadosamente orquestado. A pesar de las múltiples teorías, algunas de ellas descabelladas, mientras el tiempo transcurría y las posibilidades de supervivencia disminuían, las operaciones de búsqueda y rescate continuaban, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera confirmar o refutar las teorías planteadas. Solamente hasta el 22 de junio, un vehículo submarino canadiense operado a distancia del MV Horizon Arctic llegó al fondo del mar y comenzó la búsqueda del sumergible desaparecido. Otro vehículo submarino francés dirigido a control remoto también fue desplegado en la búsqueda del sumergible Titán, llamado Victor 6000, capaz de alcanzar el lecho marino y transmitir imágenes a la superficie. A la 1:18 de la tarde, el sector noreste de la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que el vehículo operado remotamente de Horizon Arctic había encontrado un campo de escombros cerca del Titanic, programándose una conferencia de prensa a las 4:30 de la tarde, confirmando que los restos y los escombros encontrados formaban parte del sumergible perdido. La Guardia Costera de los Estados Unidos confirmó la pérdida del sumergible debido a la implosión de la cámara de presión y afirmó que se habían encontrado piezas del Titán, el bastidor de aterrizaje y la cola cono en el fondo del mar aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. Varias teorías y repercusiones han generado la implosión del sumergible Titán. Algunos familiares de los desaparecidos han lamentado lo sucedido. La madre de Suleiman Dawood, el adolescente que murió en el desastre del submarino junto a su padre multimillonario, reveló que originalmente ella tenía la intención de embarcarse en el viaje con su marido, pero le dio su lugar a su hijo porque realmente quería ir. La mujer exclamó: "Teníamos mucha esperanza. Creo que eso fue lo único que nos ayudó a superarlo, porque teníamos esperanza. Y había tantas acciones que la gente de este submarino puede hacer para salir a la superficie. Dejarían caer el peso, entonces el ascenso sería más lento. Estábamos constantemente mirando la superficie. Había esperanza", comentó. Por último, desconsolada, dijo entre lágrimas: "Los extraño realmente los extraño". El cineasta James Cameron, famoso por ser el director de la película Titanic de 1997 y de la reciente Avatar, mencionó en una entrevista que la búsqueda del submarino Titán fue una farsa de pesadilla, prolongando la agonía de las familias de los pasajeros. En esta entrevista dada al medio BBC el 23 de junio, exclamó: "Sentía en mis huesos que el sumergible Titán se había perdido poco después de escuchar que había dejado de tener contacto con la superficie durante su descenso hacia los restos del barco en el fondo del Océano Atlántico". Cameron dijo que el enfoque en los medios durante los días siguientes acerca de que el sumergible tenía 96 horas de suministro de oxígeno y que se habían escuchado ruidos de golpes era una farsa prolongada y de pesadilla. Eso fue solo una vuelta de tuerca cruel y lenta durante 4 días en lo que a mí respecta, dijo, porque supe la verdad el lunes por la mañana. Cameron, quien ha realizado más de 30 inmersiones a los restos del Titanic, dijo que supo que había ocurrido un evento catastrófico extremo tan pronto como escuchó que el sumergible había perdido la navegación y comunicación durante su descenso. El cineasta exclamó: "Para que la electrónica del submarino falle y su sistema de comunicación falle y su transpondedor de seguimiento falle simultáneamente, el submarino desapareció", dijo a la emisora británica. "Para mí no había duda. Sabía que el submarino estaba exactamente debajo de su última profundidad y posición conocidas, y ahí es exactamente donde lo encontraron. No hubo búsqueda", insistió el cineasta. Cuando finalmente consiguieron un vehículo de operación remota que pudiera alcanzar la profundidad, lo encontraron en cuestión de horas, probablemente en cuestión de minutos.
El cineasta ha sido un entusiasta de la oceanografía desde la infancia y ha realizado decenas de inmersiones en aguas profundas, incluida una en el punto más profundo de la Tierra, el fondo de la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico. Cameron dijo que uno de los aspectos más tristes de esto es lo prevenible que realmente fue. Ahora tenemos otro accidente que se basa desafortunadamente en los mismos principios de no prestar atención a las advertencias, dijo el cineasta. Asimismo, los exploradores de aguas profundas habían expresado su preocupación por el sumergible Titán de Ocean Gate. Afirmaban que era demasiado experimental para transportar pasajeros. El cofundador de Ocean Gate, Guillermo Schonlein, dijo a Times Radio que el director ejecutivo Stockton Rush, quien era una de las personas a bordo del Titán, estaba extremadamente comprometido con la seguridad. Son muchas las voces críticas que cuestionan las condiciones técnicas y de seguridad en las que operaba este sumergible. Inclusive se ha llegado a mencionar que el mismo era dirigido internamente por un control de videojuegos. A medida que pasan los días y las semanas, saldrán a la luz más datos desconocidos acerca de lo que verdaderamente ocurrió y cómo habrá sido el desenlace fatal de estos 5 viajeros que compraron un tiquete sin regreso a una aventura fatal. Espero que te haya llamado la atención esta historia tan lamentable. Si el video te gustó y quieres más contenido similar, me sirve de gran ayuda que le des like y lo compartas. Cada día somos más. Gracias por ver Toby Curioso. Nos vemos en la próxima.